días a todos y a todas. Estoy muy agradecido a la Universidad Distrital, a la Universidad del Rosario y a las otras universidades que están participando de alguna manera de la creación de esta cátedra y que hayan puesto mi nombre. Es pura generosidad de amigos. Pero yo quisiera aprovechar este encuentro, esta convocatoria a salir del claustro. Todavía se habla, en términos medievales, de la universidad como claustro, y el claustro es la palabra homónima de convento. Y realmente hay que empezar por aquí. Creo que hablar con otras universidades es empezar a hablar con el país. Es un primer pasito para salir del enclaustramiento en el que están hoy todavía la inmensa mayoría de nuestras universidades, públicas y privadas. Hay mucho más mirada hacia el ombligo de cada una que hacia el país. Por azares de este país, el año 99 tuve que exiliarme. No estaba directamente amenazado, pero en un mes me asesinaron a dos amigos íntimos, uno en Medellín y otro en Bogotá, ambos académicos de primera línea, de gente que rompía la academia para comunicar con el país, y después otros tres, el director de Jeffrey, en ese momento, el decano de Ciencias Sociales de los Andes y otro decano, tuvieron que perderse en un mes, salir del país. Y yo me sentí tan mal que, sin haber pensado salir, a la invitación de una amiga de México, me marché y estuve 3 años fuera. ¿Por qué cuento esto? Porque para alguien aparentemente extranjero, aunque en octubre de este año cumplo 50 años de colombiano, la estadía 3 años fuera, en un momento en el cual yo estaba viviendo a pleno pulmón ya mi adopción por las ciencias sociales colombianas, que tardaron mucho, porque alguien que venía del campo de medios de comunicación, como despectivamente lo siguen llamando las ciencias sociales, pues tardaron bastante en reconocer que lo que estaba haciendo tenía tanto más que ver con antropología, con sociología, con historia, etc. El hecho, digo, es que estando en Guadalajara, en México, me vino una obsesión. Y era esta pregunta: ¿qué país cabe en la televisión colombiana? Una pregunta para investigar en serio. ¿Qué pedazos de país cabían en la televisión colombiana ya privada? Y con ella privada, el modelo privado se había impuesto en todos los canales regionales, en gran medida, enseñar Colombia también, por otra manera. Y la segunda pregunta era: ¿y qué país cabe en las universidades de Colombia? ¿Realmente las universidades de Colombia están pensando el país? ¿O están pensando en las carreras? ¿Están pensando en las profesiones? ¿Pero el país?
lo que le duele al país, con lo que sueña el país, lo que necesita el país, está realmente en la Universidad Nacional, está en la Universidad de los Andes, está en las universidades que posan por ser las grandes universidades del país. Y yo empecé a tomar contacto con gente de esas universidades y alcancé a escribir la mitad de un libro que honestamente no me atreví a publicar, porque cuando regresé me encontré con el uribismo, la polarización del país brutal que había hecho el uribismo, y mi texto iba a ser muy polémico y no era el momento para meter una polémica que sería atravesada por esa polarización violenta, como desgraciadamente son todas las polarizaciones en este país. Entonces, mi pregunta sigue siendo, ¿qué país cabe en nuestras universidades? Y entonces comencé a pensar, esto es una pequeña introducción que termino ya, comencé a pensar en que entre las líneas de investigación que se dan en las universidades a través de, bien sean sus facultades, o mejor, sus departamentos, siguiendo el modelo gringo, son los departamentos los que gestionan la investigación. Yo pensé que entre las líneas de investigación de los departamentos y el país necesitábamos que la universidad se diera una cosa que yo llamé agendas de país. Agendas de país. Algo que mediara entre unas líneas de investigación que siempre son, en mayor o menor medida, narcisistas. Que nadie se ofenda. Cuando llamo narcisismo, el mucho narcisismo que hay es un narcisismo profundamente humano. La gente investiga lo que sabe, lo que le gusta, lo que quiere. Y tiene razón. La gente que investiga, no pocos, han invertido mucho tiempo haciendo estudios en el país o fuera del país, en otros países, en universidades carísimas, tienen todo el derecho a querer investigar aquello sobre lo que saben. Pero ¿quién me garantiza a mí que lo que sabe ese profesor y lo que le gusta hacer tiene que ver con el país? Eso no es automático. Investigar lo que se sabe, investigar lo que a uno le gusta, es lo más, entre comillas, honesto del mundo. Pero yo sigo con mi pregunta. Junten los saberes y los quereres de los profesores con lo que está pasando en el país. Y van a ver que no necesariamente tienen que ver con el país. Y que hay muchas dimensiones del país, y que hay muchas zonas del país, y que hay muchas entretelas del país que no han sido pensadas, que no están siendo, que no están en la agenda, para decirlo con toda claridad. Y Eliseo Verón, que es un investigador latinoamericano importante, y no solo del campo de comunicación, Eliseo Verón lleva 2 libros sobre agenda. ¿Qué significa agendar? O sea, uno hace agenda poniendo lo importante que va a hacer, lo importante que le va a pasar, lo importante de las relaciones que va a tener. Termino mi introducción de agradecimiento a este grupo de personas, de académicos y de universidades que quieren juntarse, porque digo, es el primer paso para construir una agenda de país, en el campo de gestión, en el campo de las políticas culturales, en la transformación de una profesión
en algo que realmente permita agarrar al país. Este país tiene expresiones muy lindas, muy fuertes. Y cuando algo merece la pena porque va a tener incidencia, decimos, pero es que esa ley tiene dientes. O como nos pasa la mayoría de las veces, esas leyes no tienen dientes. Es decir, no van a ser capaces de cambiar nada. A este país le sobran leyes, por todos lados. La gente que reflexiona hoy, en serio, desde ciencia política, más de la mitad de las leyes no tienen dientes. Es una expresión realmente buena. Porque para masticar hay que tener dientes, si no... Entonces, empiezo diciendo de las 3 palabras que aparecen en el nombre: ciudad, economía y cultura. Yo voy a hablar de las 2 segundas a partir de la primera. O sea, el tema para mí de fondo es cómo las universidades hacen investigación que les sirva a los ciudadanos de la calle. No cómo se masturban con papers publicados en revistas internacionales que les van a dar mucho crédito y mucha plata, sino cómo vamos a hacer una investigación que les sirva a los ciudadanos de a pie de esta ciudad enorme, compleja, maravillosa y terrible. El tema para mí, y llevo muchos años estudiando esta ciudad, muchos años, desde el año 73, que yo me pasé de la tribu de los filósofos, llegaba con un doctorado entre Lovaina y París, porque lo hice en las 2, y yo me puse a pie para investigar la diferencia entre lo que hacía la gente en una plaza de mercado popular, Paro Quemado, y los primeros Carullas, el año 73. No porque ustedes no habían nacido. Fue mi primera investigación cuando aterricé de la filosofía en los estudios de comunicación en una universidad extraña, porque siendo una universidad privada tenía el inicio de una carrera de comunicación. Los que más lejos habían llegado estaban en 4º semestre. Digo, realmente se dio la tarea y nos dejó de investigar Bogotá en serio. Los modos de comunicación de la gente en Carulla, en un supermercado, y los modos de la gente en Paro Quemado. Los modos como caminaba la gente en la 7ª, entonces, desde la Plaza Bolívar hasta la 19, donde había una especie de ángel exterminador, como aquel del que habla Buñuel, que no se veía, pero que los sectores populares hasta ahí llegaban, hasta la 19, y en la 19 se acababa el centro popular. Comparamos la 7ª entre la Plaza Bolívar y la 19, cómo caminaba la gente en la calle, con el lago, la 15, que en ese momento era el primer centro comercial de Bogotá, estoy hablando del año 73, entre la 72 y la 100, la 90 y tantos.